Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. El doctor Yael Espinosa Hernández y con el doctor Priel Cabildo Sánchez. Los dos son doctores en física. El doctor Yael Espinosa Hernández por la Universidad Autónoma de México y el doctor Priel Cabildo Sánchez por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ambos han realizado actividades en el magisterio y también sus investigaciones se encuentran tanto a nivel nacional e internacional. Bien, hoy nos congregamos aquí para hacer una breve reflexión sobre un artículo que el doctor Yael Espinosa Hernández y el doctor Priel Cabildo Sánchez escribieron en conjunto, eh, artículo que lleva por nombre La mecánica cuántica y la fragmentación de la realidad, que ha sido publicado en el primer número de la revista Pegasus Mexicanos. Entonces, le daré la pauta al doctor Priel Cabildo Sánchez para que haga una breve reflexión en torno al artículo. Por favor, doctor. Ok, bueno, antes que nada, pues sí, me presento, soy el doctor Priel Cabildo Sánchez, pues hice mis estudios en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y bueno, yo estuve un poco más enfocado en lo que es relatividad y gravitación, y el artículo que escribí junto con el doctor Yael, pues se enfocaba un poco más en lo que es la parte de la mecánica cuántica, que es tan, bueno, bastante interesante. Fue un artículo pensado sobre todo a nivel divulgativo, no quisimos meternos ni en matemáticas ni en ningún... bueno, de hecho, si leen el artículo, pues no aparece ninguna operación, o sea, no hay nada. En particular nos enfocamos en dos de los postulados de los que está conformado la mecánica cuántica, ¿sí? En particular, quiero comentar el postulado que se conoce como del colapso, ¿sí? Cuando uno tiene un sistema cuántico, uno debe suponer que ese sistema cuántico se encuentra en todos los estados posibles, ¿ok? El proceso de medición es un proceso bastante importante y es lo que le dice al sistema a cuál de todos esos estados tiene que llegar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado de una medición? ¿Ok? Eso es algo bastante diferente de lo que uno encuentra en la mecánica clásica. ¿Ok? A nivel clásico, cuando digo clásico me refiero pues prácticamente a todo lo macroscópico, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos tocar y ver con nuestros sentidos. Es como comentaba, entonces esto es algo bastante diferente a lo que se tiene en mecánica clásica. En mecánica clásica uno espera que un objeto, pues, lo coloques en algún lugar y se mantenga ahí, pues, hasta que otra interacción ocurra, ¿no? Sin que el proceso de medir, que en este caso el proceso de medir, pues, no se podría hacer incluso interfiera con la mecánica, con la dinámica, ¿ok? Sin embargo, en mecánica cuántica esto no ocurre. ¿Sí? El proceso de medición es tan importante que define pues la dinámica de una vez medido el sistema, colapsa un estado y a partir de ahí, bueno, vuelve a evolucionar dependiendo de la configuración. ¿Okay? Entonces, ¿cuál era el objetivo del artículo? Pues precisamente tratar de explicar esto de una forma sencilla, sobre todo pensando, pues, pensándolo a nivel divulgativo. Sí, pues bueno, lo que pasa es que realmente, como dice el doctor Priel, ¿no? Se pensó a nivel divulgativo, puesto que algunos de los conceptos postulados de la mecánica cuántica muchas veces resultan bastante contraintuitivos, ¿no? Si los contrastamos con los conceptos que nosotros tenemos de la mecánica clásica. Nosotros en la mecánica clásica tenemos conceptos muy definidos como la posición, el tiempo, todo se mueve por un continuo, ¿no? En donde sabemos determinar de manera precisa, ¿no? Claro, estamos siempre limitados a nuestros instrumentos de medición, pero siempre es posible hacer este tipo de mediciones, ¿no? En la mecánica cuántica esto no sucede así. La misma naturaleza nos dice que nos limita a que no podemos en ciertos casos, ¿no? Eh, determinar de manera eh,
específica los valores del momento lineal y las posiciones, ¿no? Al mismo tiempo. De ahí surge, ¿no? El concepto que es fundamental en la mecánica cuántica, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Entonces, en esta línea, ¿no? El artículo pretende dar, ¿no? Algunas nociones, ¿no? Sobre todo, como dicen, a nivel divulgativo de estas cuestiones, ¿no? Eh, bueno, también, por otro lado, ¿no? El desarrollo de la mecánica cuántica, como sabemos, ¿no? Ya lleva más de 100 años desde que se empezaron a hacer los primeros estudios, ¿no? Allá por 1900, cuando Planck pues escribió su famoso artículo, ¿no? Donde por primera vez introdujo su constante fundamental H, ¿no? Pues ha revolucionado no solamente el área de la ciencia, sino nuestra forma de pensar, nuestra forma en la vida cotidiana de pensar la realidad, ¿no? Pasamos de tener un mundo completamente determinado por ciertas cuestiones, ¿no? Que pues quizá sabíamos que si conocemos las condiciones iniciales del universo, a lo mejor podríamos determinar, ¿no? La historia futura, ¿no? Eh, de nuestra historia, ¿no? Pero llega la mecánica cuántica y tenemos esta indeterminación, ¿no? Y entonces, pues, rompe, ¿no? Con esta visión que teníamos del mundo, ¿no? Una visión bastante clásica, ¿no? Y pasamos a una visión un poquito más moderna, en donde las probabilidades, pues, ya juegan un papel bastante más preponderante, ¿no? O sea, es más marcado, ¿no? No sé, Sí, Bitsu, si tú, en tu área, ¿no? Este, cómo perciben, ¿no? O sea, si hayas pensado que permea, ¿no? En el área de las ciencias sociales, ¿no? Este pensamiento. Definitivamente creo que hay un acercamiento, un replanteamiento desde las humanidades a partir de estos postulados que van surgiendo en series categoriales muy determinados como la es la física. Y me llama mucho la atención porque, de hecho, hace no mucho había comentado con el doctor Priel específicamente que había otra postura, ¿no? Otro posicionamiento nociológico respecto a la indeterminación o al principio de incertidumbre, dado las posibilidades, digamos, epistémicas que se fueron desarrollando en el bloque soviético, ¿no? Y de hecho hay un libro muy interesante que se llama eh, La materia como categoría filosófica, donde hace una reconstrucción del concepto de materia y llega a un punto donde se plantea cómo pues, existe, digamos, una divergencia entre ciertos postulados que tendían más al idealismo y otros que tendían más al materialismo, y cuáles permearon más la escuela anglosajona y germana, y cuáles se decantaron pues, sí, a la escuela soviética, ¿no? En ese sentido me parece que los planteamientos que se van desarrollando a partir del siglo XX, dado estos presupuestos, pues tienen y también responden pues a una suerte también de comprensiones, de apreciaciones, de construcciones teóricas propios de un lugar de enunciación específico. Y eso también me lleva a pensar que si bien en la física opera de una forma muy particular, las humanidades muchas veces han retomado este tipo de conceptos de una forma tal vez baladí, ¿no? Y no se han puesto a plantear que tal vez los niveles operacionales de una u otra serie categorial son diferentes en ese sentido, ¿no? Y creo que eso es lo importante, ¿no? Empezar a hacer puentes, lazos, eh, y leerlos a ustedes también, porque va a permitir no solamente si se retoman estos conceptos, tomarlos de una forma más seria y también plantearse hasta qué punto operacionalmente en uno y otro cierre categorial operan en determinadas maneras, ¿no? Entonces, creo que su artículo es sumamente importante, sugerente, y me parece que el punto que están tratando de desarrollar de una forma divulgativa
pues es imperante que, bueno, el público en general, pero también los estudiantes de humanidades, pues tengan también ese acercamiento, pues, puesto que les permitiría replantear ciertas acepciones también teóricas, ¿no? Por ejemplo, en el plano de la historia, de la filosofía, hasta en el plano de la literatura, ¿no? Cuando se hablan de posicionamientos operacionales, no operacionales, verídicos, no verídicos, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con ese tipo de procederes o acaeceres? Entonces, me parece muy importante este tipo de, de espacios, y también les agradezco a los dos por hacer esta pequeña reflexión. Y yo me quedaría con eso. No sé si el doctor Priel le gustaría cerrar con algo y después el doctor Yael y cerramos de esta forma la sesión. Le daría paso al doctor Priel. Ok. Bueno, sí, como mencionas, yo creo que es importante que las dos partes, no sé, realmente habría que estudiar un poco más, que las dos partes, tanto la parte social como la parte científica, pues tengan un poco más de acercamiento, me parece bastante importante. Creo pues ese conjunto, esa interacción entre las dos partes porque al final de cuentas es conocimiento, pues puede generar en algo bastante productivo. Los científicos, los físicos en particular, pues ya tenemos como que nuestra zona de acción, ¿no? Nosotros nos basamos pues en postulados, nociones, en ciertas formas de trabajar. Y alguna vez, pues platicando con el doctor Bitsu, pues también surgió por ahí ciertos problemas que pueden ser incluso semánticos, que ciertas palabras las aplicamos de cierta manera si realmente significan otra cosa, ¿no? Eso pues es interesante. Tal vez tengamos también nosotros como científicos ciertos vicios, pero bueno, a final de cuentas, pues lo que quiero concluir pues es que este tipo de reflexiones, este tipo de acercamientos entre las dos partes del conocimiento, pues creo que pues puede ser bastante interesante y bastante fructífero. Sí, pues concuerdo también en esa parte, ¿no? En la que pues realmente nos ubicamos en una sociedad en donde la tecnología prácticamente está impregnada, ¿no? Estamos diario bombardeados con varias noticias tecnológicas, entonces que considero importante, sobre todo en la parte de cuántica, en donde todavía hay muchos malentendidos en ciertos conceptos, ¿no? Que mucha gente ya está tomando para referirse a estos conceptos de manera cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado sobre saltos cuánticos y no sé qué tanto, ¿no? O sea, entonces todas esas cuestiones siento que pues han permeado, ¿no? Ya en el imaginario pues cotidiano, ¿no? De nuestras sociedades. Entonces es importante, como nosotros, científicos, ¿no? Tratar de divulgar las ideas lo más claras posibles, ¿no? A manera divulgativo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Este tipo de trabajos son bastante importantes. Sí, 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 y yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Es también no solamente reconocer la seriedad de su labor de investigación y su labor eh, dentro de un área específica, ¿no? Sino también permitir que la sociedad tenga, en términos generales, pues una noción más veraz de lo que ustedes están trabajando, laborando, teorizando, proponiendo, ¿no? Y en ese sentido creo que es en demasía importante pues la labor divulgativa, por ejemplo, sería este artículo, ¿no? Entonces, pues nada, invitamos acá al público pues acercarse al artículo y a quien pueda tener pues la posibilidad de poder inmiscuirse en este tipo de cuestiones, pues lo invito a realizarlas. Pues muchas gracias, estimado doctor Yael, doctor Priel. Gracias, gracias, Bitsu, Gracias, doctor por la Bitsu. invitación. Buen día. Gracias. Hasta luego.